su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencida está, resucitas Rey, sentado en majestad, eres eterno Dios, por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Oh, yeah. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencida está, resucitas Rey, sentado en majestad, eres eterno resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está,
Iglesia, muy buenas noches. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta noche tan especial donde podemos reunirnos alrededor de la palabra nuevamente. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes, los que pronto están a las 7 los martes, los que ven la retransmisión y todas las personas que puedan ver este video. Es un gusto poder saludarles y poder compartir la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a compartir un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo número 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y mientras usted lo busca, solamente para recordarle que estamos en este mes de ayuno, todo este mes estamos ayunando y esta última semana que vamos a estar en este tiempo de ayuno, pues vamos a hacerlo de una manera más ferviente, más fuerte. Vamos a conectarnos un poco más fuerte con el Señor. Ya para terminar este tiempo de esta semana, ya finalizar, como se dice, con broche de oro este tiempo de ayuno eclesiástico, ¿no? Este ayuno que hemos proclamado con una firme intención de que vamos a llegar a ese lugar, ¿no? A esa tierra prometida que el Señor ya sabemos que por fe nos ha entregado. Así que, en esta semana vamos a estar ahí ferviente y fuertemente en este tipo de ayuno. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de esos jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: ya aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Un pasaje muy significativo, ¿verdad? Un pasaje que hemos leído muchas veces. Pero vivimos en una sociedad donde es difícil hablar de la paternidad. Esta sociedad es una sociedad
resentida en contra de la paternidad por malos ejemplos, por ausencia de los padres o por la deserción de estos, ¿no? Y por lo mismo es muy difícil hablar de la paternidad de Dios en esos tiempos. En esos tiempos es un tema difícil de tocar, altamente difícil, pero por lo mismo es altamente necesario para nosotros y para nuestros tiempos, para nuestra sociedad, para nuestra generación. Nuestro Dios se nos ha revelado como un Padre a través de toda la historia. Antes implícitamente, y ahorita lo está haciendo de una manera más explícita, pero Él siempre se ha querido presentar a nosotros como un Padre. Para muchos de nosotros, aún ya siendo cristianos, es muy difícil encontrar valor en la figura paternal, sobre todo porque hemos encontrado muchas variantes, muchos, como decimos, malos ejemplos. Algunos han quedado huérfanos, algunos han tenido algún abandono, por divorcios también. O aún hay unas figuras que son un poco más complicadas, donde hay padres que tienen dos familias, ¿no? Y como que se reparten entre las dos familias, pasan un tiempo aquí, otro tiempo allá. Son historias bastante complicadas, ¿no? O simplemente la necesidad de aceptar una madrastra, ¿no? En ciertos casos. Pero en medio de todas esas variantes se ha corrompido la imagen del padre, ¿no? Esa paternidad. Y por eso muchas veces nos cuesta entender cuál es la paternidad de Dios y encontrar valor en esa paternidad que Dios quiere mostrarnos siempre, ¿no? Pero lo necesitamos recuperar ese valor en la paternidad. En su libro Generación sin Padre, John Sowers escribe que ninguna generación ha visto tanta ausencia intencional de padre como esta, con 25 millones de niños creciendo en hogares monoparentales. Estamos hablando solo de los niños que van creciendo. Y les sumamos a eso todas las personas que han crecido sin un padre, que están viviendo en esta generación, pues los números serían alarmantes, locos, números absolutamente extraordinarios. Y eso nos habla de una realidad, que nosotros debemos abordar. Y muchas veces, cuando no hemos tenido ese valor del padre, cuando no hemos tenido buenos ejemplos, cuando esa ausencia ha estado marcada en nuestras vidas, muchas veces no entendemos cuál es la carencia que eso ha producido en nuestras vidas, o cuál es la necesidad que yo he tenido de tener un padre, ¿no? Porque pues estamos aquí, estamos ahora, y no parece que no hemos necesitado de esa paternidad, ¿no? Pero sí que hay unos vacíos en nuestro interior, sí hemos tenido esa ausencia de padre. La historia del hijo pródigo es una historia donde quiere mostrarse a nosotros como ese padre perfecto y ese padre que tanto necesitamos. Y muchas de las historias o de las predicaciones que hemos escuchado acerca de este pasaje, el hijo pródigo, siempre nos enfocamos de pronto en el hijo menor, que fue el que se fue, que se perdió, el que desperdició todo, o nos enfocamos de pronto en aquel hijo mayor, ¿no? Que de pronto se enojó porque el padre prácticamente lo malcrió, ¿no? De alguna manera pudo haber pensado eso. Y lo vemos de pronto al final, en los últimos versículos, cuando él dice que él ha desperdiciado todo y que él siempre ha sido como el correcto, el que ha estado ahí trabajando en la casa. Y de pronto nos enfocamos en las dos partes, ¿no? Pero hay un centro muy importante que necesitamos encontrar, y es esa visión del Padre en este pasaje. Entonces, si de pronto ustedes de los que les gusta anotar, pues el título de esta enseñanza es simplemente El Padre. El Padre. Y vamos a abordarlo en 3 puntos. Y el primero de esos puntos es el ambiente de la casa. Para entender esta perspectiva del Padre, necesitamos entender varias cosas que son los 3 puntos, ¿no? Y que ojalá que el Espíritu Santo pueda revelarle mientras vamos tocando el tema, de pronto mientras vamos tocando los versículos puntualmente, el Señor también vaya tocando y vaya poniéndole algunos pensamientos en su mente, de algunas cosas de cómo el Padre quiere revelarse como eso,
como ese Dios Padre perfecto para nuestras vidas. Y cómo hemos tenido esa necesidad y cómo de pronto tenemos ese vacío. Porque de alguna u otra manera nuestros padres no son perfectos. Nuestros padres han cometido errores en nuestra crianza también, ¿no? Nuestros padres no son perfectos. Muchos de ellos improvisaron al criarnos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, sentimos y tenemos esos vacíos. Entonces, que el Espíritu Santo, a través de su palabra, sea hablándonos de esas cosas puntuales para cada uno de nosotros. Y sabemos que Él lo hace. Entonces, el primer punto es el ambiente de la casa. ¿Cuál era ese ambiente de la casa? Podemos encontrarlo en 2 versículos puntualmente, ¿no? Entonces, en el versículo 12, dice que el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que los repartió. Es decir, que el padre, pues primeramente tenía bienes que ofrecer, ¿no? Que había algo que repartir, o sea, que había provisión en la casa. Y en la manera en que lo reparte, que reparte esos bienes, pues también nos habla de esa provisión, ¿no? De que hay provisión. Así se da un mal ejemplo porque pues entendemos que pues cuando se reparten los bienes, cuando se hace como esta herencia, ¿no? Pues cuando el padre muere. ¿Qué tan doloroso puede ser para un padre que un hijo le diga que le repartan los bienes cuando él aún sigue vivo, ¿no? Eso debe ser muy fuerte y muy doloroso. Pero aún así él lo hace. Eso nos habla de provisión. Y en el versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea que la abundancia no era solamente para los hijos. Encontramos que había abundancia aún también para los trabajadores y para las personas que vivían ahí, ¿no? Entendemos un poco el contexto de que habían de pronto esclavos en esa época o personas que trabajaban de tiempo completo y que vivían dentro de la casa y pues según lo que nos muestra el pasaje era una hacienda, ¿no? Un lugar bastante grande. Entonces nos muestra que había provisión dentro de esa casa. Y es algo que encontramos en la casa de nuestro Padre Dios. Encontramos provisión en la casa del Padre. Pero no solamente nos habla de una provisión que es económica, también nos habla de que hay una provisión emocional, paternal y de compañía. El estar del Padre. Porque vemos que el Padre está para sus hijos. Está para su hijo, aunque esté tomando malas decisiones, el Padre está ahí, ¿no? El Padre, podemos verlo ahí al final de los versículos del capítulo que dice que Él está para su hijo mayor también, ¿no? Que ha estado ahí con él todo el tiempo y que todas las cosas son de ese hijo, ¿no? Entonces podemos ver que hay un apoyo emocional, ¿no? Aún en la manera como le habla a sus hijos, en la forma como se comporta, que es algo que vamos a ver. También podemos ver esa compañía del Padre, ¿no? Ese apoyo emocional. Y de pronto lo vemos más marcado en la vida del hijo mayor. Ese apoyo emocional, ¿no? Cómo se acerca a él, cómo lo busca, cómo le muestra que lo ama. Entonces encontramos ese apoyo emocional, ese apoyo paternal, ¿no? Lo vemos en la manera en cómo lo aconseja, cómo le muestra la realidad. También lo vemos de manera implícita en la vida del hijo menor. El padre le muestra la realidad al hijo de manera implícita. Y por eso de pronto es que toma la decisión de darle los bienes, ¿no? Y dejarlo que tome sus propias decisiones para poder que él entienda la realidad, que entienda cómo es realmente el mundo y cómo es estar en la casa del Padre, que pueda comparar, que pueda contrastar. Y ese apoyo en las decisiones también lo vemos en esa provisión emocional y esa provisión paternal. Y en esa provisión del estar es muy importante que un padre esté. Obviamente también encontramos lo que hablábamos, la provisión económica, el pan, aún el trabajo. En la casa del Padre hay trabajo que hacer, no hay ocupación. Y eso también es muy importante, porque muchas veces en la desocupación es que entran las tentaciones y es donde tomamos decisiones y empezamos a pensar cosas locas, empezamos
hacer cosas que no convienen, ¿no? Y que no nos benefician en nada. Y también el ambiente de la casa es un ambiente de refugio. Y eso lo encontramos en el versículo 19, ¿no? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando este muchacho cae en sí, se da cuenta que en la casa del padre hay refugio. El padre se convierte en un refugio. Aún si este hijo piensa que no es digno y que puede hacerse uno de los jornaleros o de los trabajadores, aún entiende que para los trabajadores esa casa o esa hacienda es un lugar de refugio, que en el padre puede encontrar refugio. Y ese es el ambiente de la casa, es un lugar donde se puede refugiar, ¿no? El hijo cayó en sí cuando no encontró en el mundo lo que hay en la casa del padre, que son todas estas cosas que ya mencionamos, ¿no? Y cuando vamos al mundo, cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos de tener esa perspectiva, Dios como Padre, cuando no encontramos valor en Dios y desertamos de alguna manera de la casa, cuando pasándolo de pronto a lo que hablábamos al principio, cuando hemos tenido esa ausencia del Padre, cuando hemos tenido esa ausencia de paternidad, en nuestra vida surgen muchas cosas. Y esto lo voy a plantear desde el aspecto médico, ¿no? Sobre todo el aspecto psicológico. Últimamente han salido muchos estudios acerca de esta ausencia paternal, porque se está tratando aún como una epidemia, ¿no? Ahora que se ha vuelto tan común la palabra pandemia, esto se ha vuelto algo universal y un problema masivo que ha generado en nuestras sociedades problemas muy profundos. Y en estos estudios podemos encontrar algunas consecuencias, ¿no? O algunos efectos que quisiera mencionar algunos. Efectos de la ausencia paternal: enfermedades mentales, depresión y ansiedad, apego o dependencia emocional, ¿no? Son esas personas que encuentran de pronto que alguien les demuestra algo de cariño y se vuelven dependientes de esa persona. Aún esa dependencia emocional puede mostrarse en otro tipo de cosas. Lo vemos ahorita, por ejemplo, en las redes sociales. Esa necesidad de validación, esa necesidad de aceptación. La gente empieza a hacer cosas por likes, ¿no? Empieza a subir fotos de cualquier tipo, ¿no? Se pierde aún toda moral por simplemente la necesidad de que alguien te dé validación con un like. Y eso también nos habla de la dependencia emocional que tenemos. Baja autoestima, problemas para socializar, problemas de conducta, inestabilidad emocional. Y esos son algunos de los efectos que podemos encontrar y que están científicamente comprobados, que son efectos de la falta de la paternidad. Y por eso es tan importante que reconozcamos el primer punto. ¿Cuál es el ambiente de la casa? ¿Qué es lo que hay en esa casa? ¿Qué encontramos en el Padre, no? Que, como decíamos, no vamos a encontrar en otro lugar. Cuando este hijo se fue y, como decimos, probó del mundo y pudo contrastar cuál era la diferencia entre lo uno y lo otro, cayó en sí, ¿no? Cayó en sí. Y que nosotros hoy podamos caer en sí. Que podamos saber y entender que muchos de nuestros problemas, muchas de las carencias que tenemos, aún muchos pecados que tenemos son por esa falta de paternidad. Pero que hoy podamos reconocer en Dios, que podamos recibir y que podemos recibir esa paternidad, que estamos a tiempo, ¿no? Que nuestro Padre quiere darnos y llenar ese vacío. Y eso nos lleva al punto número 2. El punto número 2 es: ¿cuál es la actitud del Padre frente a la decisión de sus hijos? ¿Cuál es la actitud del Padre frente a la decisión de los hijos? En la vida natural, muchas veces como padres estamos o en un extremo o en otro, ¿no? O no le damos la suficiente importancia a las decisiones que van tomando nuestros hijos. Eso es como la indiferencia o el desinterés. O nos vamos al otro extremo, que es ya sobreproteger a nuestros hijos y casi que ni dejarnos tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? Entonces como que siempre nos vamos a uno de los dos extremos. Pero el Padre está en equilibrio y ese equilibrio nos da estabilidad a nuestra vida.
Y eso lo podíamos ver de pronto en algunos de los efectos que veíamos que producen en nosotros la falta o la carencia en paternidad. Necesitamos esa estabilidad en nuestra vida para poder vivir una vida plena. Y este es un padre que se comunica con sus hijos. Y esto es fundamental. Si el padre no se comunica con sus hijos, ninguna de esas cosas va a ser subsanado. Ninguno de esos efectos va a ser subsanado. Porque lo vemos en los ejemplos de la vida diaria, ¿no? En el mundo natural. Cuando hay un padre, pero ese padre como que no está, como que es ausente. Y pues es como que lo mismo, ¿no? Como que está ahí, pero que no interactúa con sus hijos, o le da igual, ¿no? Lo que hablamos del desinterés, pues eso no afecta al hijo o a sus hijos. Pero este es un padre que muestra que se comunica con sus hijos. Nos cuesta entender por qué el padre le da a su hijo lo que pide, ¿no? A su hijo menor. ¿Por qué le da lo que pide sabiendo que está mal? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Y eso me hacía pensar mucho que nosotros debemos tener cuidado con lo que deseamos y cuidado con lo que pedimos. Porque Dios nos puede dar muchas veces lo que pedimos. O muchas veces también el diablo nos puede dar lo que necesitamos o lo que queremos, no lo que pedimos. Algo que en la Biblia es los deseos de nuestro corazón. Pero nosotros debemos tener cuidado con lo que pedimos. Porque en cierto modo estuvo mal y estuvo bien, bastante mal, digamos, que este hijo haya pedido la parte de los bienes, ¿no? Por lo que hablábamos de la herencia, el dolor que pudo provocar en su padre, ¿no? Solamente esa decisión. Pero el tener sus bienes en sí no estaba mal. Él podía disponer y hacer lo que quisiera, ¿no? Se pudo haber casado, se pudo haber ido a otra parte, construir su propia casa, establecerse en algún otro lugar, ¿no? Y formar su familia. Y simplemente seguir con el curso de su vida. Pero lo que hizo con sus bienes es el punto crucial, ¿no? Que fue, pues, derrocharlos y no en cosas buenas, ¿no? Dice con ramberas, ¿no? En borracheras y demás. El problema fue lo que hizo con esto, ¿no? Y el padre seguramente, y si hablamos de Dios, eso es seguro, que el padre sabía lo que iba a pasar. Cuáles eran las decisiones que este hijo iba a tomar. Y recuerdo una frase que muchas veces el pastor Américo dice, que es: el que nunca ha tenido y tiene, con cualquier cosa se entretiene. Y esto, en este caso, es muy certero, es muy asertivo para lo que estamos hablando. Porque este hijo probablemente era un adolescente, siempre había estado en su casa, nunca había tenido falta de nada, nunca había de pronto tomado sus propias decisiones, pero ahora lo tiene todo. Tiene poder de decisión, tiene recursos, ¿no? Y ahora, ¿qué decisiones va a tomar? Y el padre sabía estas cosas, si hablamos de Dios, ¿no? Y seguramente un padre que de pronto ha tenido experiencias en el mundo, que de pronto tiene más recorrido, pues de pronto sabía las decisiones que este hijo iba a tomar, ¿no? Y de pronto por eso nos cuesta tanto entender por qué este padre le da como esta oportunidad, o por qué divide sus bienes. Si de pronto nosotros nos ponemos en ese papel de padre, nosotros primero nos hubiéramos enojado, estoy seguro que sí. Y segundo, pues nos hubiéramos negado, ¿no? Porque si el padre está vivo, los recursos son del padre, ¿no? Entonces, pues estas son mis cosas, yo por qué se las tengo que dar, así sea mi hijo, pues no se las voy a dar. Y más cuando sé que es una persona de pronto inexperta, de pronto muchos de nuestros hijos son bastante complicados, ¿no? Son rebeldes, o de pronto están pasando por una etapa donde son rebeldes, adolescentes, como decíamos, ¿no? Y sabemos que ellos van a tomar malas decisiones. Retomando el dicho, ¿no? El que nunca ha tenido y tiene, con cualquier cosa se entretiene. Entonces muchas veces pagamos eso y no entendemos por qué. Porque este padre le da a su hijo lo que pide. ¿Y por qué no busca al hijo menor y sí al mayor? Si se da cuenta en la historia, prácticamente como que lo deja a su suerte al hijo menor, ¿no? Pero cuando se trata del hijo mayor, sí va hasta donde él está, ¿no? Sí va hasta donde está su hijo mayor y lo increpa, ¿no? Le habla, lo busca, en pocas palabras, ¿no? Y hay algo muy importante que encontramos aquí, es lo que es necesario. Lo que es necesario. Y me recuerda de pronto los primeros versículos en los primeros capítulos de Lucas,
cuando el Señor Jesús va a bautizarse. Y Juan le dice, pero Señor, yo debería ser bautizado por ti, porque tú vienes a mí a que yo te bautice. Y el Señor le dice eso. Es necesario que así sea. Es necesario que se haga de esta manera. Y aquí se repite lo mismo. Esto es necesario. Era necesario que el Hijo se partiera. Era necesario que volviera. Era necesario hacer una fiesta. Y a raíz de todo esto también, todas esas cosas eran necesarias para que el hijo menor, para que el hijo mayor entendiera quién era su padre y quién era él en su padre. Todo esto nos habla de lo que es necesario y eso responde un poco en las dos preguntas. ¿Por qué el padre le da todo a su hijo menor, todo lo que pide, ¿no? ¿Y por qué no busca al hijo menor como si buscó al hijo mayor? Porque el padre sabe lo que es necesario para nosotros. Y el padre sabe lo que es necesario para ti. Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene una formación diferente, una crianza diferente, aún una posición diferente. Y cuando el Padre se acerca a nosotros, Él sabe qué es lo que necesitamos. Si necesitamos ser buscados o necesitamos estar ahí y darnos cuenta nosotros, comparar, contrastar y volver en nosotros mismos o volver en sí. O si necesitamos ser confrontados así como el Padre confronta al Hijo mayor. Entonces el Padre sabe lo que es necesario para nosotros. Y en la vida del Hijo mayor muchas veces damos cuenta de lo amados que somos, hasta que ese mismo amor nos contrasta en otros. Muchas veces sentimos que Dios ama a otros y saliéndonos un poquito de la perspectiva del Padre, cuando somos hijos, muchas veces sentimos, y los que tenemos más de un hermano, nos damos cuenta que a veces los padres actúan de una manera y nos sentimos un poco menos amados, porque los padres se comportan de una manera diferente, tal vez con nuestros hermanos, ¿no? Y de pronto nos pasa lo mismo, pero el Padre, ya volviendo otra vez a la perspectiva del Padre, el Padre quiere que nos sintamos amados y nos demuestra su amor de muchas maneras, pero nosotros necesitamos darnos cuenta lo amados que somos por el Padre. Ahí en el versículo 29 nos dice, mas él respondiendo dijo al Padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, ¿no? Pero cuando vino este que ha consumido tus bienes en rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Pero el Padre le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo. Miren lo importante, ¿no?, de la posición en la que está este hijo. Está con el Padre y todo lo que es del Padre le pertenece a él, porque ya han sido repartidos los bienes. Es decir, que él dispone de todo lo que es del Padre. Y le dice, no, todas mis cosas son tuyas, pero era necesario. Volvemos a lo que es necesario. Necesitamos darnos cuenta de lo muy amados que somos en Dios y de lo que tenemos. Tenemos al Padre y tenemos todo lo que es del Padre, y así somos nosotros. Tenemos las riquezas del Padre, tenemos la herencia del Padre, porque esto ya ha sido para nosotros, ¿no? Ya ha sido repartido para nosotros. Y el punto número 3 dice, el Padre que restituye. Necesitamos entender que el Padre restituye. Nosotros no dejamos de ser hijos por nuestras decisiones. Nuestras decisiones no hacen que Dios nos ame más o que nos ame menos. Eso va a producir ciertas consecuencias, eso va a producir una tristeza en el Padre. Pero el Padre no nos va a amar menos porque tomemos decisiones malas o decisiones buenas. No nos va a amar más o menos, nos va a amar, simplemente eso. Y Jesús nos presenta la sabiduría del Padre. Confronta al hijo mayor y confronta al hijo menor, cada uno según su necesidad. Lo que es necesario, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y eso es algo que solamente el Padre puede tener. Esa sabiduría tan profunda que solamente podemos encontrar en Él. Por eso es que necesitamos su consuelo, necesitamos su consejo, porque el Padre es demasiado sabio.
Y hay algo muy importante aquí, es la confrontación, ¿no? No nos gusta confrontar. A veces queremos que las cosas se resuelvan solas, ¿no? Cuando tenemos conveniente con alguna persona, cuando tenemos algún problema con alguna persona, nosotros como que le damos tiempo al tiempo y decimos, ay, ojalá eso se resuelva. O dejamos que pase el tiempo para que se resuelva solo. Porque no nos gusta confrontar los problemas. No nos gusta confrontar a las personas porque no sabemos qué reacción van a tener o qué va a pasar. O sea, hay algo ahí en la confrontación que no nos gusta y nos hemos desacostumbrado a confrontar. Pero el Padre nos confronta según nuestra necesidad. ¿Y cómo confronta a cada uno? Al hijo menor, ¿cómo lo confronta? Y nosotros debemos aprender esta palabra y entenderla en cada uno de sus contextos. Porque nosotros cuando pensamos en la confrontación, pensamos que es ir a regañar a las personas, que es ir a increparlos de manera violenta o de manera brusca. Y no, miren lo que el Padre nos muestra. El hijo menor, ¿cómo lo confrontó? Primeramente, pues ya no vimos que no fue y lo buscó, sino que le dio una oportunidad para que entendiera, para que bajo su propia experiencia se diera cuenta que era lo bueno, que era lo mejor. Pero cuando él vuelve a su casa, ¿cómo lo confronta el Padre? Lo confronta con amor. ¿Y en qué basa ese amor? Que el hijo le dice que ya no quiere ser su hijo, y ¿qué hace el Padre? Lo restituye como hijo. Le da la posición de hijo. Le cambia, ¿no? su aspecto a uno. Lo abraza, lo ama. Y esa es la forma como el Señor confronta a este hijo. ¿Y qué sintió ese hijo? Pues pongámonos en el lugar, ¿no? Aquí es necesario, cuando nos acercamos a los pasajes, necesitamos meternos en la historia. Y yo creo que muchas veces nos queda fácil, sobre todo en la parte del hijo menor. Porque nos hemos perdido muchas veces y muchas veces nos ha tocado venir con vergüenza a nuestro Padre, a nuestro Dios. Y de pronto entendemos más fácilmente eso. Y sabemos lo que se siente, ¿no? Tener que pedir perdón, arrepentirnos y volver a la casa del Padre. Y lo hemos sentido, el Padre nos ama. Muchas veces ni nos dice nada, ¿no? Por allá hay un pasaje que dice que callará de amor. Nuestro Padre calla de amor. Y eso es brutal, eso es una confrontación de las peores, yo creo. Cuando simplemente Dios nos sigue amando y nos sigue proveyendo, ¿no? Cuando volvemos a la casa, si recordamos lo que hay en la casa del Padre, el primero, cuál es el ambiente de la casa, cuando el Padre vuelve a ser ese refugio para nosotros, eso es devastador para nosotros. Esa es la mejor confrontación o la peor confrontación, como lo quieran ver. Pero el Padre confronta de esa manera a su hijo, le recuerda que es su hijo. Y eso es lo que él necesita. ¿Y cómo confronta al hijo mayor? El Padre lo restituye de esta manera. Le recuerda quién es. Le recuerda todo lo que tiene. Pero sobre todo le recuerda que está con su Padre. Que no le hace falta nada. Y que su Padre lo ama. Y hay algo de pronto que a nosotros también nos cuesta entender. Nosotros muchas veces tratamos de hacer cosas. Nosotros tratamos de ganarnos el corazón de Dios, tratando de hacer muchas cosas con activismo. En la iglesia muchas veces tratamos de hacer muchas cosas para ganarnos la aceptación de Dios, y de pronto si sentimos que tenemos pecados en nuestra vida, pecados graves, pecados que sentimos que son imperdonables, pues de pronto como en otras épocas nos latigamos y hacemos cosas en nuestras propias fuerzas, como de pronto subíamos a los cerros de rodillas para tratar de validar nuestros pecados, ¿no? Y de expiar nuestros pecados. Y Dios no nos va a amar más por eso. Dios no va a expiar nuestros pecados por eso, por lo mucho que hagamos, por lo bien que nos comportemos, ¿no? Dios primero perdona nuestros pecados a través de Jesucristo, o sea que nosotros no hicimos nada para merecer ese perdón. Nosotros no podemos limpiar nuestros pecados por nosotros mismos, por más que hagamos, por más que nos laceremos. Aún mentalmente, por más que nos atormentemos, nosotros no vamos a poder perdonar nuestros pecados. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser limpios de nuestros pecados. Y aún si no nos sentimos atormentados por nuestros pecados, por más cosas que hagamos, no vamos a poder lograr que Dios nos ame más o menos, porque eso no afecta el amor del Padre.
si servimos en la iglesia, si somos pastores o somos evangelistas y profetizamos, si sanamos a las personas, al final eso no va a hacer que Dios nos ame más o que nos ame menos. Y es de pronto nuestra responsabilidad, es que es una necesidad, que es un mandamiento, eso es otra cosa. Pero que eso afecte el amor del Padre, no. Y eso fue lo que le pasó al hijo mayor. Él pensó que por estar en la casa del Padre, que por haberse portado bien, por no haberse ido de farra, ni haberse acostado con prostitutas, que el Padre lo iba a amar más, ¿no? Y aún le dice, ¿no? Que nunca le dio nada, y un corderito para irse a festejar con sus amigos. Y no se dio cuenta que todo era de él. Y es ahí donde nosotros tenemos que caer en cuenta, ¿no? De pronto el pasaje no nos lo habla, pero yo sé que ese hijo cayó en cuenta también, lo cayó en sí de lo que era. Y eso es lo que hace el Padre en nuestras vidas, nos confronta de la manera en la que necesitamos. Y es así también como nosotros debemos hacerlo. Nosotros no podemos dejar que el tiempo pase cuando necesitamos confrontar a alguien. Nosotros no podemos esperar que las cosas se arreglen con el tiempo, ¿no? Porque siempre va a quedar algo ahí en el aire. Siempre vamos a dejar las cosas a la suerte, prácticamente, ¿no? Necesitamos aprender esto del Padre y asimilarlo en nuestras propias vidas y confrontar a las personas. A veces no queremos meternos en la vida de las personas y a veces es necesario. Es necesario poder hacerlo y entender esta sabiduría del Padre y como este discernimiento que necesitamos para hacerlo de la manera correcta. Porque cada caso necesitamos entender que es especial y necesitamos hacerlo de la misma manera, de una manera especial, así como el Padre lo hace, y podemos aprenderlo del Padre. Y esto es algo que también aprendemos. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, podemos reconocer que lo hacían también nuestros padres, ¿no? Yo recordaba en estos días la forma, por ejemplo, como mi papá decía las frases. Y muchas veces me doy cuenta que yo lo hago de la misma manera. O muchas veces, por ejemplo, termino silbando como mi papá silbaba. O muchos dichos que decía mi mamá o decían mis abuelos. Uno se da cuenta que al final termina repitiéndolo, ¿no? Y aún de la misma manera. Muchos comportamientos, muchas veces nos damos cuenta que son los mismos comportamientos que tenían nuestros padres. Y algo que es muy malo, muchas veces pecados que nuestros padres tenían y comportamientos malos, también nosotros los asimilamos y los hacemos de la misma manera. Pero en este caso nosotros debemos asimilar las cosas buenas que vienen del Padre en este caso, por lo que estamos hablando de esa necesidad de aprender a confrontar a nuestros hijos, primeramente a nuestra familia, pero también a nuestros hermanos en la fe y a las personas que nos rodean. Es necesario confrontar. Y al final podemos ver que si no vamos al Padre, no podremos tener las riquezas que ser hijo conlleva. Y lo vemos en el versículo 22, ¿no? Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y hay tres cosas ahí muy importantes. El vestido. Este hombre este hijo menor, ¿cómo venía vestido? Pues ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Harapiento, su ropa rota, oliendo feo, terrible, con manchas de cosa, con manchas de la comida de los cerdos, puede ser, ¿no? Harapiento, como un indigente podríamos nosotros imaginar, persona que vive en la calle. Pero el Padre, ¿qué hace? En esta restitución le cambia el vestido, es decir, que ya no tiene más vergüenza. Y en nosotros no debe haber vergüenza, ni como hijo mayor ni como hijo menor. No debe haber vergüenza. Y por eso tenemos ese vestido que el Padre nos da. Lo segundo es el anillo. El anillo nos habla de la autoridad y de la posición que tenemos. El hijo menor quería que lo hicieran jornalero, ¿no? Pero el Padre le da un anillo que le recuerda, y le recuerda a todos los demás también que él es un hijo, que él es el hijo. Y diciéndolo de una manera de pronto obvio, pues él es el hijo del Padre. Y esto le da autoridad, ¿no? Así no tenga nada, porque ya los bienes se repartieron, pero él sigue siendo hijo.
Y lo tercero que vemos ahí es el calzado, y es este cambio de comportamiento. Mirándolo desde este punto de vista de volver al Padre, estas tres cosas tienen que ser muy importantes para nosotros. No hay más vergüenza en nuestras vidas por lo que hayamos hecho o por lo que hayamos dejado de hacer. Que somos hijos, tenemos la autoridad. Y esto es un proceso, y es el proceso en el que la palabra nos lo pone. Si hay vergüenza, no hay autoridad. Entonces necesitamos decir y reconocer y asimilar que no hay más vergüenza, que tenemos un vestido nuevo, que es Cristo. Lo segundo es el anillo, tenemos autoridad, y necesitamos aprender a entender de qué se trata esa autoridad, pero eso es para otra enseñanza, ¿no? Pero tenemos la autoridad. Lo tercero es el calzado. Cambiamos nuestro comportamiento, cambiamos nuestra forma de ser, cambiamos nuestra forma de pronto de hacer las cosas. Ya el hijo menor sabe qué es hacer las cosas malas, ¿no? Que es desperdiciar. Yo creo que se volvió un buen administrador. Esperemos que sí. A través de sus faltas. Sabe qué es vivir desenfrenadamente, sabe qué es vivir y acostarse con otras rameras, sabe lo que eso produce. Eso tiene que haber cambiado su comportamiento. Pero un hijo se comporta diferente a un jornalero, ¿no? Y eso lo podemos ver también en la vida del hijo mayor, ¿no? Yo creo que él de pronto también sintió vergüenza, porque yo creo que él sentía que tenía todo, pero no tenía nada porque el padre todavía estaba ahí, y como que no tenía la confianza de siquiera tomar un corderito para celebrarlo, para irse a festejar con sus amigos. Yo veo vergüenza ahí, veo la vergüenza del hijo mayor. Y por lo general los hijos que son mayores, y es como más difícil, ¿no? Como que la improvisación de los padres por ser primerizos, como que recae todo en los hijos mayores, y como que ellos sienten como una vergüenza, como que siempre hay en su corazón como una vergüenza, ¿no? Y de pronto el comportamiento que tiene el hijo mayor es el mismo comportamiento que tienen los hijos mayores por lo general, como que son más responsables, como que de pronto les toca madurar de pronto un poco más rápido. Y eso es lo que vemos ahí, ¿no? Y eso puede producir un poco de vergüenza. Lo segundo también, el anillo, la autoridad. De pronto él sentía que no tenía autoridad. Ni siquiera quiso entrar a la fiesta, porque él sentía que no tenía autoridad. Y eso es lo que le dice el padre, ¿no? Y su comportamiento. ¿Cuál es su comportamiento? Él hacía las cosas bien, entre comillas, pero de pronto porque él sentía que era simplemente su responsabilidad, pero no lo hacía con conciencia, no lo hacía sabiendo que eso era lo correcto. Y de pronto, como vemos, no se dio cuenta de lo que tenía, ¿no? Entonces su comportamiento tampoco era el mejor. Y en este caso, cuando llegó su hermano menor, su comportamiento tampoco fue el mejor. Entonces para nosotros esto es muy importante, no más vergüenza, tenemos autoridad y nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Y ya para terminar dice Romanos 8:16, que el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es la mejor manera en que podemos terminar esta enseñanza. Hemos podido reconocer que necesitamos primeramente la paternidad, y necesitamos mucho más la paternidad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos recordar qué es lo que el Padre provee para poder entender cuál es el valor. Necesitamos entender muchos aspectos de nuestra vida que han sido reflejo de la carencia de una paternidad sana, de una paternidad real, hayamos tenido o no hayamos tenido un padre en nuestras vidas. Necesitamos también recordar cómo es el Padre, cuál es la actitud del Padre en nuestras vidas, porque eso va a condicionar mucho de lo que nosotros somos y de lo que entendemos del mundo, de la realidad. Y el tercer punto, que es que el Padre restituye. Necesitamos entender cómo es esa restitución de nuestro Padre, ¿no? Y al final el Espíritu mismo nos va a convencer, va a dar testimonio en nuestras vidas de que realmente somos hijos de Dios, porque muchas veces no nos sentimos hijos. Muchas veces sentimos que el Padre
no es Padre, sino que es Dios y que está por allá lejano. Pero no, nuestro Dios quiere presentarse a nuestras vidas como un Padre verdadero. Así que en esta noche, simplemente digámosle al Señor: Señor, ayúdame a entender que tú eres mi Padre, que esto es personal, eres Padre, que yo te necesito, que el mundo tal vez quiera validar esa paternal, que quiera desecharla, que quiera anularla, pero es porque yo te necesito y necesito esa visión de un Padre real, Padre perfecto. De pronto mis padres se equivocaron, pero necesito tenerte a ti en mi vida como ese Padre real. Y necesito adoptarte en mi vida, Señor, así como tú me has adoptado a mí. Señor, tú nos has injertado en ti, Señor. Tú nos has llamado a tus hijos a través de Jesucristo. Y qué gran sacrificio y qué gran noticia. Una buena noticia para nosotros. Tú eres nuestro Padre y siempre has querido acercarte a nosotros. Siempre has querido estar en nuestras vidas. Y ahora tenemos la posibilidad, tenemos acceso directo a través de Jesucristo para vivir de esa manera, para vivir en tu casa. Y ahora entendemos lo que decía David: prefiero estar en tu casa un solo día que 1000 fuera de ella. Nosotros, ahora que lo entendemos, también queremos vivir en tu casa. Queremos habitar contigo, Señor. Queremos disfrutar de tu persona, así como tú disfrutas de nosotros. Aún callas para que nosotros podamos recibir de ti, de tu perdón, Señor. Siempre estás insistiendo en nosotros. Gracias, Señor, por insistir, por seguir insistiendo, por darnos lo que necesitamos, lo que es necesario. Gracias, Señor. Y en esta noche te damos gracias por tu palabra, por lo que nos habla, Señor. Yo sé que tú has hablado específicamente a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo, que siempre está donde quiera que estemos. Tú siempre estás ahí hablándonos, Señor. Gracias, porque te comunicas como veíamos, ¿no? Tú eres un Padre que interactúa, un Padre que se comunica, un Padre que nos aconseja, que nos habla. Y eso es grandioso para nosotros, es una riqueza. Muchas gracias, Señor, te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.